¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comenzamos un nuevo capítulo de Sin Fronteras, como todos los lunes a esta hora aquí en la pantalla de TV Ciudad y como todos los lunes junto a Maite Sarasola. Alejandro Gabart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, y vamos a volver hoy a retomar el tema de Oriente Medio, particularmente la situación en la Franja de Gaza, que como se sabe sigue en una escalada que parece sin fin, no hay un acuerdo de tregua y se sigue produciendo un drama humanitario de proporciones. Por eso hoy vamos a estar tratando de conocer lo que está pasando con la visión de Libre Sankara, un puertorriqueño que está trabajando junto a colectivos médicos voluntarios en la franja y haciendo frente sobre todo a la situación humanitaria en el enclave palestino. Además, por otro lado, este fin de semana se realizó en Montevideo el encuentro Construyendo Comunidades, que trabajó sobre la integración en el área de las organizaciones barriales y populares de esta región. Y arrancamos como siempre recibiendo a Álvaro Padrón, pero hoy a la distancia. Lo tenemos Álvaro, a la distancia. Sí, ¿cómo señor. estás? Ay, Tejano, ¿cómo están? Yo Muy... acá con un problemita de espalda que se llama cargar leña sin cuidarse. Bueno, se te ve muy bien igual, cosa? Álvaro, tranquilo. Porque estoy quieto. Bien, Álvaro, arrancando con el primer tema, ¿no? Vamos a estar volviendo a hablar de la Franja de Gaza. Vos mencionabas hace poco que puede haber una escalada en las tensiones en este conflicto. ¿Cómo estás viendo esta situación actualmente? Teniendo en cuenta que hay cifras que son muy impactantes, ¿no? Estamos hablando de más de 40.000 personas que murieron en la Franja, más de 93.000 heridos y más del 90% de la población de la Franja de Gaza tuvo que irse de sus hogares. Sí, a lugares cada vez más reducidos y en realidad lo que yo decía la semana pasada es el riesgo de escalamiento, ¿no? Que siempre está latente, sobre todo en esa región, y que se involucren más países y que finalmente, digamos, la guerra empiece a tener una escala que cada vez sea más difícil de resolver. De hecho, la semana pasada hubo enfrentamientos entre Israel y Hezbollah y terminó siendo con focos en Israel y en el Líbano, es decir, ya hay un aumento del espacio del conflicto y yo creo que eso al final lo que puede de alguna manera implicar es que haya más partes en la negociación y por lo tanto más difícil una salida, ¿no? Yo creo que efectivamente en este momento la salida parece lejana. Creo que además estos últimos episodios, de hecho la semana pasada también, por eso lo mencionábamos en el programa anterior, se había puesto el foco en Cisjordania con un ataque muy duro, recíproco, y en estos últimos días apenas hay también una ofensiva israelí. Yo veo lejos realmente la solución y sobre todo veo lejos la voluntad política de que haya una solución. ¿Cuáles serían, Álvaro, las claves? Porque estamos ante un episodio que seguramente va a ser un antes y un después, que es la aparición de los 6 cadáveres de estos rehenes que le están cuestionando a Benjamín Netanyahu que de haber hecho las cosas de otra manera podrían estar vivos, que iban a ser liberados, pero se habla justamente de la reticencia de Netanyahu a acordar con Hamás, seguir insistiendo en mantener el corredor Filadelfia que une Egipto con la Franja de Gaza bajo control israelí, por lo que parece todo muy difícil de concretarse. ¿Por dónde estarían las claves para que se lograra este acuerdo? Porque además Hamás está reivindicando que se vaya al plan que había propuesto Estados Unidos allá por el mes de mayo. Sí, es que nombraste ya muchas vías, ¿no? Que creo que todas son complementarias, porque se trata hoy sobre todo de parar esta locura. Y vamos a tener un testimonio importante hoy porque es de alguien que está viendo eso en directo, ¿no? Creo que nunca de lejos nos podemos imaginar cómo se vive una guerra. Entonces, la urgencia de pararla implica que todas las vías sean válidas y útiles. En primer lugar, la presión internacional. Estamos a pocos días de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU debería ser un actor relevante para que se pare esta locura. De alguna manera también, como lo decíamos en relación a la guerra de Rusia y Ucrania, la elección en Estados Unidos puede estar generando un impasse de negociaciones hasta que no se sepa quién va a conducir ese país, que en el caso de Medio Oriente es absolutamente clave para encontrar una salida. El desgaste militar, yo creo que también puede ser otro factor que empiece a influir en aumentar la presión. Y nombraste recién lo que creo más relevante, ¿no? Que es la sociedad,
sobre todo la sociedad israelita, presionando para que aparezca una solución. El domingo hubo una movilización, hay mucho debate sobre la cantidad de personas, pero puede haber llegado hasta 1 millón de personas que se movilizaron precisamente por lo que mencionabas, ¿no? La aparición de 6 cuerpos de rehenes, y es quizá la presión más dura que pueda tener el gobierno de Israel porque es adentro de su propio país. Entonces, si a eso le sumas una huelga que se organizó hoy, que al final terminó siendo de mediodía porque el gobierno presionó mucho a la organización sindical, que es la Histadrut, que es como el PIT-CNT para nosotros. Una orden judicial. Y además hubo un fallo del Tribunal Laboral que obligó a parar la movilización a mitad de camino, pero lo que es imparable, recuerdan que hace unos meses también había habido una serie de movilizaciones, incluso que antes de la guerra ya había mucha presión popular cuestionando el liderazgo del primer ministro. Entonces, La reforma a mí me parece judicial, que, Álvaro. La famosa exacto, reforma judicial que había generado ya una sí, serie de enfrentamientos entre Netanyahu y cierto sector de la población israelí. sí, sí, Pero sí. quiero recordarte Incluso también que fueron bastante virulentos ayer los enfrentamientos entre la policía muy y los fuerte. manifestantes. No, y además que se cuestione la posibilidad de realizar una movilización laboral, es decir, desde el movimiento sindical, parece que empieza a generar una sensación de pérdida de libertades al interior de Israel, ¿no? Van a decir que están en estado de guerra, obvio, pero yo creo que el tema de los rehenes es el más delicado con el que se enfrenta el gobierno en términos de su ambiente interno, porque además, si ustedes se fijan, lo que pasó con estos 6 rehenes es exactamente lo que una gran parte de la población exige, ¿no? Que haya una negociación y un alto al fuego para precisamente poder salvarle la vida a esos rehenes que no termine pasando esto que ocurrió los otros días. Entonces hay hasta un debate sobre si esas muertes tienen que ver con los ataques de Israel. Entonces yo creo que esa presión es absolutamente determinante. Escuchemos también el testimonio que vamos a tener ahora en el siguiente bloque y miremos con atención esa sucesión de eventos internacionales que se van a dar, que seguramente van a ser un ambiente propicio, sobre todo la Asamblea General de Naciones Unidas, para ver si en común la sociedad internacional logra encontrar una vía de solución. Y Álvaro, volviendo a esto que estabas diciendo justamente de la ONU, ¿no? Esta Asamblea General que se viene, ¿te parece que pueden llegar a un acuerdo, a ejercer la presión necesaria para buscarle una salida a esto, teniendo en cuenta también las trabas mismas que tiene la ONU, ¿no? Y teniendo en cuenta que mencionabas a Estados Unidos, en su momento puso un veto en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo ves este encuentro y qué se puede esperar también? Y bueno, uno tiene la esperanza de que precisamente el ámbito más democrático y amplio del planeta, que es las Naciones Unidas, donde está la totalidad de los países, donde hay la oportunidad que los líderes, sobre todo, intervengan, que conversen, debería ser un espacio, para eso fue creada, ¿no? Al final, con la salida de la Segunda Guerra Mundial, ese es el primer objetivo de las Naciones Unidas, mantener la paz en el mundo. Yo creo que con mucha dificultad actualmente, ¿no? Por eso, una de las claves de esta Asamblea General, y les propongo que en un próximo programa nos metamos a fondo, es justamente reformarse, es decir, intentar discutir cómo tener una gobernanza global que dé cuenta de los desafíos actuales. Entonces, a eso incluso le llaman, para esta Asamblea General, Cumbre del Futuro. Va a desarrollarse durante 2 días un encuentro que pretende como un nuevo nacimiento de las Naciones Unidas, donde se logre discutir temas como, por ejemplo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no está logrando precisamente encontrar salidas a los conflictos armados. Entonces, la reforma del Consejo de Seguridad es uno de los principales objetivos de esta Cumbre del Futuro. También discutir el rol de los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo tener una perspectiva global y una capacidad de responder a los problemas que ya son de escala internacional y que no pueden resolver país por país. Entonces, yo diría que parece muy particular, pero se ubica una de las reuniones más importantes de la historia, después de la propia creación de las Naciones Unidas en 1945. Esta probablemente es la Asamblea General más importante, precedida por esa cumbre del futuro, en medio de guerras, pero en medio de otros problemas gigantescos, ¿no? Como el cambio climático, la desigualdad, o dicho de otra manera, la concentración del poder económico.
todas son cuestiones que están en la agenda de esta cumbre del futuro, que hasta el nombre da cuenta de que estamos ni más ni menos que jugándonos el futuro. Por eso yo lo encuentro como una reunión clave que ojalá ayude en el sentido de encontrar la solución a los dos grandes conflictos que tenemos hoy en el planeta. Son muchos más los conflictos armados, pero sobre todo que le dé una mayor capacidad de influencia a esta organización, que la necesitamos más que nunca, probablemente más aún que cuando fue creada. Sí, es difícil que mientras las principales potencias involucradas en todos los conflictos del mundo sigan teniendo poder de veto en el Consejo de Seguridad, alguna vez se apruebe algo, ¿no? Porque cuando no es de un lado es del otro. Pero para terminar, Álvaro, porque no nos queda mucho tiempo, el presidente Lacalle Pou, a propósito de la Asamblea, ya ha anunciado que va a aprovechar la oportunidad para referirse a la situación de Venezuela. ¿Cómo se puede analizar esto? ¿Cuál es el rol de Uruguay en esa Asamblea planteando justamente la situación de Venezuela? Y yo diría ahí dos cosas, ¿no? Que a cuenta, repito, de que tengamos un programa donde podamos entrar a fondo con la Cumbre del Futuro. Además se anuncia que allí va a haber un pacto sobre el futuro, entonces Uruguay tiene enorme interés en que las cosas que se van a discutir allí puedan de alguna manera reflejar los intereses de nuestro país y de la región. Ahora, el presidente uruguayo no iba a ir a la Asamblea General. Decidió ir a partir de la situación de Venezuela y entender que ese es un espacio donde plantear estos temas puede también ayudar. Yo, en primer lugar, digo que no veo posible ni demasiado útil un discurso de un presidente uruguayo en un organismo así. Incluso me animaría a decir que va a haber poca gente escuchando en el momento que nuestro país intervenga, precisamente por haber puesto el foco en un tema que se aleja mucho, no digo que no sea importante, lo es incluso para nosotros también como país y como región, pero cuando se vea el conjunto de los temas que se van a discutir, no parece ser que anunciar la presencia solo por esto atraiga la atención del resto de los países con respecto a la intervención de Uruguay. Y creo que es un grave error, y yo diría casi una irresponsabilidad, que no se esté diciendo todo lo que se va a tratar en esta oportunidad en las Naciones Unidas y generando un debate interno en Uruguay para llevar posiciones que no solo reflejen la posición del gobierno, sino de los más amplios sectores de la sociedad uruguaya. Entonces, tengo esta visión, ¿no?, de que por un lado el presidente no iba a ir, que ya es un problema, porque la Asamblea General de Naciones Unidas siempre es un ámbito muy importante. Quizá Uruguay es conocido en muchos lados del mundo por intervenciones de expresidentes en ese ámbito. O sea, el decidir que no iba a ir ya era un problema, pero ahora decir que solo va por esta razón también es un problema, porque nos priva a nuestro país del debate que se va a dar a nivel global sobre el futuro del planeta, sobre temas que además nos involucran directamente, como la salud, la economía, el ambiente, en fin, son aspectos en donde Uruguay tiene cosas para decir, intereses para defender, y la historia de nuestro país, en muchísimas décadas, salvo la dictadura, ha demostrado que cuando Uruguay se propone influir en estos ámbitos, lo logra más allá de su tamaño. Entonces, repito, a cuenta de que profundicemos la agenda, ya que no lo hacen otros, ni lo hace tampoco el gobierno, poder colocar esa agenda en nuestro programa, lo que va a ser la Cumbre del Futuro, y también pensar de qué manera podemos recuperar esa capacidad de ser un país que, a pesar, repito, de su tamaño, logra, entre otras cosas, por ejemplo, presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 2 veces lo hizo Uruguay en la historia, y aunque sea muy difícil y haya poder de veto, el momento en que se convoca a este organismo para rediscutir su funcionamiento, bueno, más aún tendríamos que estar como país discutiendo internamente y llevando una posición lo más consensuada posible para que se contribuya desde esta región a construir una ONU mejor, que es lo que ahora precisamos. Muy bien, vamos a seguir entonces con este tema. Álvaro, muchísimas gracias y bueno, que te mejores. Te esperamos el próximo lunes Gracias. acá. Gracias y un abrazo a todas. Gracias. Bueno, y nosotros seguimos en el próximo bloque con Gaza, así que quédense que ya venimos. Bien,
Bien, adelantábamos que hoy íbamos a profundizar sobre la situación en la Franja de Gaza con una experiencia puntual de alguien que está allí en el lugar de los hechos y realizando un trabajo verdaderamente tremendo, que es asistir humanitariamente a las personas. Libre Sankara es un puertorriqueño que el 1 de mayo llegó a este enclave palestino trabajando para GLIA, una organización dedicada a enviar delegaciones médicas con el fin de apoyar al golpeado sistema sanitario del lugar. Hablamos con él y en el comienzo Libre nos contó sobre cómo lleva adelante su trabajo, un trabajo que implica muchísimo movimiento por el territorio por las constantes evacuaciones que se dan. La semana pasada se encontraba en una ciudad llamada Derbalá, pero hace unos días fueron empujados hacia Al-Qarara, donde continúa su trabajo junto a médicos voluntarios provenientes principalmente de Canadá y de Estados Unidos. Lo vemos. La semana pasada yo estaba en Derbala, pero recibí órdenes de evacuación y ahora estamos un poquito más al sur en un lugar que se llama, o sea, en una ciudad que se llama Carrara. Este, pero todavía tenemos un enfermero que está quedando en el hospital en Derbala. El hospital se llama Al-Aqsa. Y, o sea, ya en un par de días quizás ellos van a tener que cerrar porque estamos, o sea, alrededor del hospital la gente está recibiendo órdenes de evacuación y dentro de la trayectoria sabemos que cuando el militar sionista empieza a dar órdenes de evacuación alrededor del hospital, significa que ellos van a empezar una invasión. Entonces estamos bien pendientes a eso, pero mi rol exactamente es que hago logística para los trabajadores médicos que vienen aquí a Gaza. Tenemos gente de todas partes del mundo, la mayoría son de Canadá, los Estados Unidos y Jordan. Y hoy Maite más temprano hablaba del número de desplazados que hay justamente en la Franja de Gaza y sobre las evacuaciones. Libre nos contó que a menudo reciben mensajes con un mapa indicando cuál es la zona a la que deben dirigirse, que muchísimas veces está bajo fuego precisamente, y que esas evacuaciones se dan con cierta lógica donde los van llevando rumbo sur y hacia el mar, según dijo, en la Franja de Gaza, en un terreno que representa solamente el 11% del territorio que poseían para más de 2 millones de personas que están sufriendo diferentes enfermedades, como se sabe, sin acceso a medicinas y a una atención adecuada. Sucedió la semana pasada, que recibí un mensaje con una mapa que enseña la nueva orden de evacuación que se muestra como una zona roja y donde uno debe ir, que digamos es la zona humanitaria, que dentro de esa mapa es la área amarilla. Entonces tuvimos que evacuarnos, o sea, ellos nos mandan un mensaje, una mapa y después eh, eh, te llaman para decir tienen que evacuar. Desafortunadamente no nos da una idea de cuánto tiempo tiene. Entonces, mientras estábamos evacuando, escuché el bombardeo, un par de calles bien cerca a nosotros y nos di cuenta después de que el militar había matado 4 gente y había un par de gente heridos por los cuadcópteros, que son como drones pero con armas, y estaba disparando a la gente mientras estábamos evacuando. Dentro de todo esto hemos dado cuenta de que la orden de evacuación siempre está empujando a la gente más hacia el mar y el sur.
Y para que la gente sepa, o sea, después de recibir esos órdenes la semana pasada, solamente queda 11% de terreno donde, o sea, dentro de, digamos, esa zona humanitaria. Entonces, el terreno en donde podemos mudarnos seguramente sigue disminuyendo con cada orden de evacuación, y tienes que tomar en cuenta de que somos más de 2 millones de gente. Entonces, es bien poco el terreno que tenemos, y también, o sea, no hay edificios, entonces casi todos estamos en carpetas, la mayoría de la gente, y bajo estas condiciones es bien difícil mantener salud. Entonces estamos viendo muchos casos um, de enfermedades que son bien evitables si hubiéramos tenido acceso a agua potable, a baños, a comida, pero bajo estas condiciones de genocidio no tenemos casi ninguna de estas cosas, y también no tenemos los recursos para combatir estas enfermedades, porque la frontera está este, en cargo del militar sionista, que no está dejando muchas cosas entrar. Entonces la situación ha sido bien difícil. Cuando yo llegué el 1 de mayo, la frontera de Rafa estaba abierto, y nosotros estaba trayendo medicina, pero después del 7 de mayo, con la invasión de la frontera de Rafa, eh, eh, se hizo bien difícil entrar los medicamentos, y ahora es casi imposible. Y también conversamos con Libre sobre los diferentes ataques que recibe la población de Gaza, por ejemplo, la destrucción de hospitales, también centros donde purifican agua, o controlando los alimentos que ingresan al territorio. Y Libre también se refirió a cómo afectan psicológicamente estos ataques a la población. Hay un ataque en la infraestructura pública. Por ejemplo, ellos ya han bombardeado 34 de los 36 hospitales públicos. Ya no quedan ninguna escuela. Ellos están bombardeando los hogares que están purificando el agua, y está empujando a la gente. Entonces estamos atacando a la gente desde, o sea, totalmente. Hay un bloqueo total, nada, o sea, digamos, hay un bloqueo en el cielo, en el mar y en el terreno. Entonces, nada, ni siquiera puede entrar si no es por órdenes o con permiso del militar, y ellos no están dejando suficiente comida entrar. Entonces también, o sea, está controlando y tratando de exterminar la población palestina, usando y ocupando todas las maneras posibles, incluso el hambre, y entonces es bien complicado, porque también ellos están atacando a la gente mentalmente. Cada día estoy escuchando bombardeos, estoy escuchando los aviones, este, eh, estoy escuchando los drones que siempre están pasando por el mar, y de vez en cuando empiezan a disparar a la gente. Entonces, em, la gente no puede estar tranquilo en ningún momento, y tiene que mudarse con frecuencia. Como yo conozco gente que han tenido que mudarse ya 10 veces. Entonces, es bien difícil, y uno no tiene mucho tiempo para preparar, porque, o sea, hay gente que no reciben mensajes, entonces no saben que hay que evacuar, y ellos empiezan a escuchar los bombardeos, y buscan lo que pueden, y cogen para
otro lado. Entonces, la situación cada día está empeorando, desafortunadamente. Y además de este periplo vital, dramático que viven los habitantes de Gaza, como decía Libre, un tema central en la vida de la población es la escasa infraestructura que va quedando y con la que cuentan para sostener sus vidas. Libre se refirió a la destrucción que han sufrido las ciudades y en especial los hospitales, los centros sanitarios, que son continuamente bombardeados. Y es que el 1 de mayo yo estaba en Rafa, y como 2 o 3 semanas después de cerrar la frontera tuvimos que mudarnos hacia Derbala, porque ya la invasión había empezado. Entonces ahora eh, estamos viendo fotos del área de Rafa y casi está destruido totalmente. Entonces, desafortunadamente, y no hay muchas redes hablando sobre esto, em, el militar sionista está empezando una invasión en Derbala, uno de los pocos ciudades que todavía quedan. Y tenemos que protegerlo. O sea, Al-Aqsa es uno de los pocos hospitales eh, que quedan. Entonces es bien importante. O sea, nosotros estamos apoyando la infraestructura médica que es frágil y cada día sigue debil- más debilitado porque, por ejemplo, hoy por la mañana cuando yo estaba haciendo una distribución de agua potable a la comunidad, había un bombardeo fuera del hospital Nasser que queda en Han Yunis. Entonces, la gente se debe ir a un hospital y sentir seguro, pero bajo estas condiciones y con sabiendo la historia de las invasiones y los masacres que han pasado, los hospitales bajo estas condiciones son lugares de invasión donde la gente están siendo atacada y ahí el militar sionista está matando gente dentro del hospital cuando ellos hacen estas invasiones. Entonces, estamos bien pendientes a lo que está pasando en Derbala y hay bien pocos los redes que están hablando sobre la invasión de Derbala porque es una ciudad bien pequeña y desafortunadamente es uno de las ciudades que queda. Entonces, si la invasión sigue en Derbala, solamente vamos a tener eh, el mar y las carpetas que quedan y los hospitales que están construidos dentro de la zona de carpetas que no, que no tienen la capacidad como los hospitales. Entonces, estamos tratando de evitar otra invasión de otra hospital pública para que podamos continuar dando servicios bien necesarios con los que tenemos. Con Libre Sankara también hablamos sobre lo que es la situación que viven niños y niñas que están en medio de este conflicto. Se estima que hay al menos 15.000 que están solos, no acompañados, huérfanos y sin ir a la escuela. Hay que dar cuenta de que ahora hay más de 15.000 huérfanos durante este genocidio. Ayer yo estaba en un campamento de huérfanos con niños que han perdido sus padres y algunos de ellos son los únicos que quedan en su familia. Entonces, también podemos decir que este genocidio está literalmente atacando el futuro porque los niños han sido intencionalmente matados y masacrados durante este genocidio. Y ahora Gaza tiene
la tasa más grande en el mundo de niños que tienen amputaciones. Es decir, hay muchos niños que han perdido un, eh, sus manos, una pierna, este, y también ellos no han ido a escuela para un año. Entonces es otra cosa. Um, Más de la salud mental de los niños, más de perder su familia, no hay estabilidad, no hay seguridad y desafortunadamente los niños no han sido protegidos durante este genocidio. Los sionistas están matando a toda la gente, incluso los niños. Yo recuerdo hace un mes atrás, yo estaba en Al-Aqsa y vi una niña con la mitad de su cara, o sea, ella eh, ella perdió la mitad de su cara en un bombardeo um, y ella ni siquiera estaba llorando, porque, o sea, literalmente no hay nada que podemos hacer. Los niños que están perdiendo sus brazos o sus piernas, o sea, no tenemos anestesia. Entonces, cuando los doctores tienen que cortar parte del brazo o parte de las piernas de los niños, no usan anestesia. Tienes que hacerlo así. Entonces hay gente ayudando a los doctores en tratar de dar un poquito o sea, eh, seguridad a los niños mientras que hay un doctor cortando su brazo o cortando su pierna y eso no es justo. Allí teníamos el testimonio de Libre justamente sobre las situaciones que ha vivido y que se viven permanentemente en la Franja de Gaza y luego de contarnos muchas de esas situaciones con respecto a los bombardeos, la destrucción de hospitales, de ciudades, las evacuaciones, las infancias, todo esto que acaba de contar tremendo. Bueno, Libre Sankara afirmó que según lo que está viendo y viviendo en Gaza, esto no es una guerra. Desde el 1 de mayo y esto no es una guerra, no es un conflicto, no es bien complicado. Los sionistas, el militar sionista, los israelíes, recibe fondos de los Estados Unidos para masacrar a la gente, para tratar de exterminar a, a los palestinos. Esto no se llama guerra porque solamente hay un lado que está recibiendo fondos, hay un lado que tiene acceso a armas cuando ellos quieren. Y ellos controlan desafortunadamente también la narrativa. Los israelíes quieren ser las víctimas, pero han masacrado más de 40,000 gente sin, sin ninguna repercusión. Y sabemos dentro de la ley internacional que ellos están rompiendo la ley internacional. Entonces hay un estándar doble con Israel y, y esto, mejor dicho, es un genocidio. Es ellos están tratando de exterminar la existencia de los palestinos, no solo Gaza, pero también en el West Bank. Um, y esto, para que la gente sepa, no empezó el 7 de octubre. Esto es un proyecto que empezó en 1903 con Theodore Herzl. Hay que saber la historia. Esto no es algo que sucedió de la nada el 7 de octubre. Estamos hablando de una ocupación que han durado casi 80 años. Y lo que ellos están haciendo aquí con un bloqueo total. Estamos diciendo que ni siquiera recursos y recursos básicos para cualquier ser humano, ninguna de esas cosas está entrando. No está dejando que los doctores pueden ayudar a sus pacientes. Están bombardeando escuelas, están cometiendo
masacres, se está rompiendo la ley internacional sin ninguna contabilidad y eso no se llama guerra, mi gente. Eso se llama genocidio y lo he visto y lo estoy viendo con mis propios ojos. Ya tenemos, ya tenemos que romper esa propaganda de que esto es una guerra, porque hay un militar que está, o sea, atacando a, a la gente que está andando por la calle, eh, los niños, no, o sea, ninguna razón. Entonces, desafortunadamente, em, la gente está sufriendo mucho, y tenemos que dar luz a la verdad para terminar esto. Estamos, o sea, ya hay más de 10.000 presos políticos palestinos. O sea, hay muchas cosas que yo quería compartir que no está llegando a las redes. Por ejemplo, el robo de cuerpos. O sea, los sionistas están robando órganos de la gente muerta y eso no está llegando a los redes sociales. O sea, el gobierno estadounidense y el militar sionista está robando petróleo de la costa aquí en el mar. Otra cosa que está ocurriendo que no está recibiendo um, mucha cobertura. Entonces, es bien triste lo que yo he visto y lo que ellos han tenido que vivir para 11 meses. Es injusto, es inhumano lo que está sucediendo aquí. Tremendo testimonio, Maite. Y esto que acaba de decir Libre no es la primera vez que lo escucho. Por ahora son solamente rumores. Lo del robo de órganos habrá que aguardar si hay alguna confirmación después de que efectivamente esto está sucediendo en la Franja de Gaza, pero no es la primera vez que lo escucho. Es terrible. Le agradecemos enormemente a Libre de Sankara por tomarse el rato en este contexto tan difícil para acercarnos la brutal situación que están viviendo las personas que están en Gaza. Nosotros por hoy cerramos este capítulo, este tema. En el próximo bloque de Sin Frontera vamos a hablar sobre un encuentro que se llevó a cabo este fin de semana en Montevideo. Ya venimos. Como mencionábamos, este fin de semana se realizó en Montevideo el encuentro Construyendo Comunidades, que trabajó sobre la integración en el área de las organizaciones barriales y populares de la región. Para conversar un poco de qué fue esto y cuál fue su objetivo, es que recibimos a Camilo Álvarez, integrante de Somos Barrios. Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, bienvenido, gracias por la invitación. Camilo, ¿de qué trató este encuentro? No fue el primero que realizaron, ¿no? No, fue el segundo, el primero lo hicimos en diciembre del 2022. Y trató sobre algunos temas que hacen a experiencias comunes que tenemos con organizaciones sociales de distintos países y que nos parecía bien poner sobre la mesa y tratarlos en función de tomar aprendizajes, de compartir y de poder también plantear un plan a futuro con algunos temas de los que tenemos en común. ¿Y organizaciones de qué países participaron, por ejemplo? En este caso participaron organizaciones de Brasil, el Movimiento Sin Tierra y el Foro de las Periferias, que es una propuesta social y comunitaria que existe en Porto Alegre, compañeros y compañeras de Argentina también, y de Cuba, además de organizaciones de acá de Uruguay. Dentro del proyecto de Construyendo Comunidades hay organizaciones de otros países, de Paraguay, de Chile y de Colombia, pero bueno, un poco con el tema de la logística y los pasajes no pudieron venir, pero son parte de la estructura que tenemos. Camilo, hemos estado hablando en este programa casualmente de la relación entre los gobiernos, incluso entre las ciudades. El otro día hubo también un encuentro de la Intendencia de Montevideo donde se habla mucho de todo esto. Uno siempre imagina la integración, bueno, hasta esos niveles, pero en este caso, ¿cómo se trabaja desde abajo? Es decir, estamos hablando de organizaciones que además han surgido por necesidades propias, que en muchos casos tienen similitudes en los países, ¿no? Sí,
Eso es importante lo que decís, porque nosotros una de las cosas que vemos que en la historia los pueblos han quedado no siempre por dentro de los procesos de integración regional. Y nosotros lo que vemos que la necesidad de la integración regional no solamente tiene que ver con un pasado que nos guía, en el caso nuestro con el proyecto inconcluso de Artigas, pero podemos decir San Martín, Martí, Bolívar, pero eso es parte del pasado. Nosotros decimos que la integración regional es una necesidad de los tiempos que corren, no es una necesidad de los tiempos que se vienen. El otro día veíamos que en Brasil se fue la red social X, ¿no? La sacaron. Y eso tiene que ver también con la magnitud que tienen hoy empresas transnacionales que muchas veces son más poderosas que no solamente uno, sino varios estados. Entonces, los tiempos que se vienen, los tiempos que vivimos, nosotros consideramos que obligatoriamente nos tienen que hacer pensar en clave regional. Y esa clave regional que tiene que ver con la integración, como bien vos decías, tiene varias expresiones, integraciones a nivel de estados, integraciones institucionales, integraciones partidarias, incluso algunas integraciones sociales, y nosotros queremos abonar en ese sentido, de que cualquier vecina o vecino de un barrio de la periferia de Montevideo sienta que la integración regional es necesaria para poder avanzar como país en los tiempos que vienen. Y a su vez, la integración regional hoy por hoy tiene que ver con la construcción de soberanía. Es decir, no es que la omita, sino que por el contrario la refuerza. Y allí se comparten experiencias, digamos, porque obviamente no todos los países funcionan igual, pero hay situaciones que se dan por el mismo tipo de procesos, ¿verdad? Digo, a nivel de nuestros países, mayor o menor medida, de acuerdo al tamaño de cada uno, pero sí, cada uno tiene problemáticas propias, pero también comunes. Fíjate que nosotros, cuando compartimos experiencias, en el caso de Uruguay, no dejan de ser experiencias que podrían ser también de un municipio de San Pablo, ¿no? En términos de escala. Entonces, eso es una realidad que está sobre la mesa. Pero, sin embargo, las fronteras que tenemos nos dejan de ser fronteras casuísticas que se dieron en un momento determinado, y también la aplicación de determinados modelos en nuestra sociedad, modelos hegemónicos vinculados a un proyecto económico que se aplica en términos de generar exclusiones, de generar marginaciones en las sociedades, eso tiene en general consecuencias que son similares. Nosotros hablamos de situación calle y lo hablamos en Uruguay, lo hablamos en Argentina, lo hablamos en Brasil, lo vemos, lo pusimos sobre la mesa. Podemos hablarlo en Francia también, es decir, no es casualidad que esos temas se den. Pudimos conversar sobre otros temas como medio ambiente y energía, ¿sí? Que son temas que es muy difícil pensarlos en escala nacional y es necesario pensarlos en escala regional. Es que a veces hablando del tamaño, justamente uno ve situaciones que se dan en Argentina o en una gran megalópolis como es Buenos Aires, y salvando las distancias es lo mismo que ocurre acá, muchas veces multiplicado, ¿no? Naturalmente por 5 o por 10, desde la violencia hasta el tipo de situación. Sí, y un gran descubrimiento para nosotros, ¿no? Es decir, no es un descubrimiento para nadie más que para nosotros, y lo decimos con toda humildad, es la capacidad que tienen los pueblos para organizarse y dar respuesta a algunos problemas que están latentes sobre la mesa, y por eso nosotros también decimos que los pueblos son un actor fundamental para pensar y para construir la integración regional. Desde ese lugar es que los planteamos, y cada vez que nos juntamos, y en el caso de lo que sucedió este fin de semana no es la excepción, vimos que hay temas que son compartidos, y vimos que hay temas sobre los cuales la gente se organiza para poder solucionarlos de forma similares, y un elemento común, digamos, tiene que ver con colocar lo humano en el centro, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace humanos? En general, grandes discusiones filosóficas tenemos en la historia vinculado a qué nos diferencia de los animales, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar qué es lo que nos hace humanos, y nosotros sobre eso que nos hace humanos, sobre esa humanidad necesaria, es que colocamos 3 o 4 elementos que consideramos que son fundamentales en términos de que son fundantes para ser humano, y que hoy por hoy en nuestras sociedades no todo el mundo tiene las respuestas para eso. Hablamos del techo, hablamos de la tierra, hablamos del trabajo, hablamos de la alimentación y hablamos de la lucha contra las pobrezas también. ¿Y cuál es porque hablabas de un modelo hegemónico, ¿no? ¿Cuál es la importancia de pensar con otra lógica, con una lógica alternativa? Y la importancia tiene que ver que primero pensar con otros, ¿no? Y con otras. Esto es fundamental, pensar en colectivo.
asumir que tenemos capaz que una partecita de la verdad y seguramente una partecita más equivocada. Y en el pensar con otros, pensar en colectivo, no es que vayamos a ver cómo vamos a cambiar el mundo mañana. Lo interesante y lo desafiante es que nos damos cuenta cómo estamos cambiando el mundo hoy, ¿sí? Y que en definitiva estas cosas que nosotros estamos haciendo a nivel micro, en ese mar de fueguitos que decía Galeano, lo que nos están mostrando es que es posible hacer las cosas de otra forma. Entonces nos permite también salir del lugar de ser eternos testimonios a ser permanentes constructores de lo nuevo. Y sobre todo constructores de lo nuevo a partir de asumir que somos humanos y por lo tanto somos seres inacabados, nos hacemos en tanto dialogamos con otros y nos hacemos en tanto vivimos en un medio que también está determinado, aunque lo determinamos, pero sobre todas las cosas asumimos que siempre nuestras construcciones van a ser imperfectas, ¿no? Decía Galeano también que la perfección es el aburrimiento de los dioses. Camilo, ¿cuáles son los desafíos de las organizaciones pensando en lo tradicional, que ya lo conocemos? Muchas veces se llega a estas situaciones planteando problemas que son comunes y tangibles, pero hablabas de la influencia, por ejemplo, de los tiempos que corren, de la tecnología, de las redes sociales, de su incidencia, es decir, teniendo en cuenta estos elementos y teniendo en cuenta lo tradicional de todo esto, ¿cómo lo ven ustedes hacia adelante? Lo principal es la solidaridad, es decir, es sentir que lo que pasa en cualquier región de América Latina es parte de lo que nos pasa a nosotros, es decir, cortar esa lejanía. Nos compartían las compañeras de Jujuy lo que están sufriendo con respecto a lo que implica la lucha de las grandes transnacionales para hacerse del litio. Acá hemos hablado un montón de Argentina y la situación es bastante compleja, ¿verdad? Exacto. Entonces, por un lado tenemos ese escenario, pero por otro lado, ¿cómo hacemos nosotros para sentir que eso es parte de lo que va definiendo nuestro futuro? ¿Y cómo pueden ayudar ahí también, por ejemplo? ¿Cómo es que después materializan eso? Yo creo que hay dos planos. Hay un plano que es la solidaridad inmediata, digamos, el poder difundir que eso está pasando. Y segundo plano, prepararse para cuando esos embates vengan acá. ¿A qué me refiero? Nosotros tuvimos una sequía importante el año pasado, algo que no esperábamos que suceda en Uruguay, y menos con el vínculo que tenemos con el agua potable, digamos, y menos a partir de lo que fueron las expresiones populares, donde más del 64% votó a favor en aquella oportunidad. Pero sin embargo pasó, y sin embargo durante ese proceso no fueron pocos los dólares que se fueron para empresas privadas, y que por lo tanto ese espacio de tiempo donde hubo sequía fue beneficio para muchas empresas y no fue beneficio para buena parte de nuestra población. Entonces, prepararse quiere decir también con atender a lo que nos está pasando y atender a dar respuestas en función de los proyectos nacionales que podemos construir, proyectos vinculados a lo productivo, sin duda a lo social, a lo ambiental, pero pensar esos proyectos nacionales nos obliga a pensar también en la integración regional, y ahí nosotros consideramos que pensar eso desde la escala comunitaria es fundamental, porque cuando nosotros hablamos de comunidad no tiene que ver con lo que tenemos en común hoy, ¿no? Eso es muy parecido a lo que son las burbujas de las redes sociales y los algoritmos que nos obligan a jugar en función de mucha gente con la que compartimos cosas. El desafío de construir comunidad tiene que ver con construir cosas en común mañana. Es decir, ¿qué podemos tener en común mañana? Y ahí hay un desafío enorme donde nosotros consideramos que sobre estos ejes de tierra, techo, trabajo, pan y la lucha contra la pobreza, estamos convencidos que hay un montón de gente que se puede sentir parte y representado de esas consignas y de esos temas. ¿Y cómo se sigue ahora? Decíamos al principio, este fue el segundo encuentro presencial, pero también han tenido encuentros virtuales. ¿Cuál es el camino a recorrer después de lo que fue este fin de semana? Sí, nosotros somos bastante reticentes a las estructuras fijas, fuertes, ¿no? Que muchas veces se le dedica mucho tiempo y mucho gasto de horas de compañeros y de compañeras y en realidad después terminás, como decía un compañero, militando la estructura y no militando por un proyecto de transformar la sociedad o militar por la vida. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un espacio de coordinación periódica donde instalamos temas, tenemos grupos de trabajo sobre algunos temas en común. La idea es seguir en ese camino y definir sobre fines de año dónde vamos a estar haciendo el próximo encuentro y con qué características. También cosas que salieron de este encuentro, por ejemplo, es de poder poner en común la forma de trabajo que tiene cada organización
a fin de encontrar también acuerdos no solamente en los temas que se trabajan, sino en las formas que se dan las organizaciones para trabajar por algunos temas. Brevemente, pues ya tenemos que cerrar, pero tú sos integrante de Somos Barrios. ¿Qué es lo que hacen? Y también, yo que sé, capaz que alguien que está escuchando y que le interesa acercarse, ¿cómo podrían hacer? Sí, nosotros, Construyendo Comunidades desde Uruguay, es impulsado por Somos Barrios y por el espacio de Martin Luther King de formación política y educación popular. En Somos Barrio hoy estamos con un proyecto muy fuerte vinculado a lo que es la economía popular, lo llamamos nosotros, que tiene que ver con una panificadora popular. Estamos elaborando en este momento galletas de campaña, donde el eje está en que de ese proyecto participen personas en situación de calle. De esa forma pueden hacerse un jornal y también participar de un espacio de diálogo, de conversación. Esa es una línea que para nosotros hoy es bien importante, y también venimos trabajando en espacios de huertas urbanas, de agricultura comunitaria, con un proyecto que se llama Plantar Comunidad, que surge a partir de que el Ministerio de Educación y Cultura decidió cerrar en el año 2022 el proyecto Plantar es Cultura. Entonces, desde las organizaciones sociales lo tomamos porque entendíamos que la reivindicación tenía que ver con que eso siga sucediendo, y lo estamos desarrollando a pulmón, se imaginarán obviamente. Y en definitiva, digamos, lo que busca Somos Barrios es como fortalecer esos procesos comunitarios y de desarrollo social que puedan integrar gente, pero sobre todo dar respuestas a las necesidades que consideramos que es lo más importante. Ahí tienen en las redes sociales, Instagram, bueno, yo ahí no manejo mucho, pero ahí pueden encontrarnos también y ponerse en contacto quienes quieran participar, tanto para ser parte como para poder, en el caso de la panificadora popular, de comprar las galletas, sabiendo que también con cada compra están apoyando a este grupo de personas en situación de calle para que se hagan un jornal. Muy bien. Muy bien. Camilo Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Nos vamos a la sola. Nos vamos a ustedes, gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chao, que descansen.